Buenas noches, mi nombre es Ronnie Díaz. Hoy voy a hablarles sobre la tecnología WDM, que es un sistema de comunicación óptica. Vamos a iniciar con recordar algunos conceptos básicos. En primera instancia tenemos la luz, que viene del latín lucis. Es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. La luz se puede comportar como rayos, como partículas o como onda. Los rayos los vemos por la reflexión y la refracción. Cuando se comporta como partícula, lo vemos como la disipación de potencia o como viaja la luz en el espacio. Y cuando es una onda, es su progresión de la progresión de la onda y por qué tiene diferentes colores. O sea, tiene que ver con su longitud de onda. Otro concepto es el de onda, que es una propagación de una perturbación de alguna propiedad en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, una onda, cuando se lanza una piedra en el agua, se empieza a generar un desplazamiento que lo podemos ver en forma de círculos concéntricos. Esa es la demostración de una onda que se va desplazando en el tiempo, tal y como se ve en el GIF también que tenemos en la parte superior. El término onda electromagnética se refiere a una propagación en el espacio que tiene una característica eléctrica y una característica magnética en conjunto, que se desplazan ambas componentes perpendicularmente entre ellas a 90 grados en la misma dirección y sincronía, tal y como se ve en el gráfico con fondo blanco. Todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad en el vacío, pero con diferente periodo, lo cual quiere decir que su frecuencia varía y por tanto la longitud de onda, o lo que llamamos lambda. Hay que entender que la luz es una onda electromagnética. Longitud de onda, como ya lo acabamos de decir, es la distancia necesaria para que una onda realice una oscilación completa, o sea, para que se cumpla su periodo. Podemos verlo en las gráficas. La longitud de onda corta o una longitud de onda larga, vean que es mayor o menor tiempo para que se complete todo su periodo. La letra griega que se utiliza es lambda. No se debe confundir la longitud de onda con cuán rápido se desplaza la onda, pues ya que todas las ondas se desplazan a la misma velocidad en el vacío. Eso es muy importante. En los medios ya puede haber alguna interferencia. La luz, como ya dijimos, es una onda electromagnética tiene un espectro de luz visible y un espectro invisible. Podemos darnos cuenta cómo la longitud de onda va a variar con respecto al tipo de color. Podemos ver que la longitud de onda más larga es hacia el nivel del color rojo, mientras que la más alta es hacia el violeta. Las ondas electromagnéticas de lambda más pequeñas también se puede decir que están por los lados de los rayos gamma, y las más grandes por el lado de las ondas de radio y televisión. El espectro visible para el ojo humano es una pequeña fracción que está entre los 400 nanómetros, que es el ultravioleta, y el infrarrojo, que son los 750 nanómetros. Entre más rápida la oscilación de la onda, más energía transporta una onda. Eso es sumamente importante. La longitud de onda versus el periodo. Bueno, hay que entender que la longitud de onda lambda, como ya lo habíamos dicho, es la distancia que recorre la oscilación. El periodo T es el tiempo transcurrido en una oscilación. Entendamos que en esas fórmulas que están ahí abajo, C es la velocidad del desplazamiento de la onda en el vacío, velocidad de la luz. Y cuando vemos la gráfica podemos darnos cuenta, en el eje X se mide la distancia, o sea, la longitud de onda, y en el eje Y el eje X también se puede medir el tiempo. Todo eso depende de cómo estemos visualizando la onda. Lambda es el resultado del tiempo, del periodo, por la velocidad de la luz. Recordemos que la frecuencia es el inverso o el recíproco del tiempo, y lambda también lo podemos definir entonces como la velocidad de la luz entre la frecuencia. Ahí podemos ver la relación entre los tiempos y la frecuencia, y eso va a ser muy importante más adelante en los sistemas WDM, porque en algunos de ellos vamos a hablar con respecto a longitud de onda y en otros vamos a hablar con respecto a frecuencia, simplemente para diferenciarlos, aunque en el trasfondo viene siendo lo mismo. Recordemos que la frecuencia es la cantidad de oscilaciones producidas por un segundo y se representa con la letra F minúscula. Se mide en hercios, y en comunicación la escala correcta es el gigahercio. La onda tiene una función matemática que es Vt es igual a, o sea, la amplitud, seno de 2 pi ft, o sea, omega t,
más el ángulo de desfase. Hay otros conceptos importantes que debemos abordar, que son la refracción, el efecto de los prismas, el espectro de luz un poco más profundo y la luz en la multiplexación de señales. Esto lo vamos a ver a través de un video. La luz cambia su velocidad al atravesar diferentes medios. Por ejemplo, si la luz viajando por el aire atraviesa un cristal, esta luz verá su velocidad ralentizada en su trayecto por el cristal. Y una vez abandona el cristal, se propaga de nuevo por el aire, recupera su velocidad inicial acelerándose de nuevo. Esto se produce porque la luz interactúa con los electrones de los átomos del material. O sea, que cada medio ralentizará de manera diferente el avance de la luz. Lo curioso es que diferentes longitudes de onda son afectadas de diferente manera. Me explico. Mayores longitudes de onda, como el color rojo, interactúan relativamente poco con esos electrones, por lo que son menos ralentizadas. Menores longitudes de onda, como el violeta, interactúan mucho más con los electrones, por lo que se ralentizan mucho más. Todo el resto de colores se ralentizarán en algún punto intermedio entre estos dos. Básicamente, contra más rápida sea la frecuencia de oscilación de una onda, más interactuará con los átomos del medio que la transporta, por lo que no hay uniformidad en esa ralentización en todos los componentes que sumados percibimos como luz blanca. Cuando el componente violeta de la luz incide sobre una superficie en ángulo, este cambio de velocidad causa que la luz sea refractada y que entre en un ángulo diferente. Esto se debe a que su componente, a medida que atraviesa la superficie de contacto, es ralentizada progresivamente, provocando un cambio en su dirección de propagación. El componente de luz con mayor longitud de onda, el rojo, al no interactuar tanto con los electrones del átomo del material, no se ralentiza tanto, por lo que su ángulo de desviamiento es inferior. De nuevo, el resto de colores serán desviados a ángulos intermedios, ya que sus velocidades se verán afectadas en distinto grado entre el rojo y el violeta. Cuando la luz abandona el cristal, es nuevamente acelerada, recuperando su velocidad inicial. Como de nuevo, esto se produce progresivamente, ya que la luz incide en ángulos sobre el cambio de superficie, se produce una nueva desviación. Pero esta vez, como el ángulo de salida del material es complementario al ángulo de entrada, la luz recupera su dirección original. Este es el efecto óptico que vemos cuando introducimos una varilla en el agua. El cambio de velocidad en los componentes de luz desvían la imagen de la varilla dentro del agua, lo que resulta en el efecto óptico que la varilla está doblada. Teniendo en cuenta este efecto, cuando la luz blanca, que transporta todos los componentes de luz, impacta en ángulo sobre la superficie de un prisma, este sufre el fenómeno que separa los componentes de luz por su longitud de onda. Así, la componente de luz roja no se verá tan desviada como la componente de luz violeta. Al atravesar el prisma, estos componentes de luz ya separados se encuentran de nuevo con otro cambio de superficie y vuelven al medio original, el aire, por lo que son progresivamente aceleradas. Si la superficie de salida fuera paralela a la superficie de entrada, las componentes de luz retomarían su dirección original al incidir en un ángulo complementario. Pero ahora resulta que el ángulo de salida es opuesto al ángulo de entrada, por lo que los componentes son progresivamente aceleradas, ¿de acuerdo?, pero en dirección opuesta a la de entrada cuando eran frenadas. El efecto resultante es que las direcciones divergen todavía más en la salida. ¿Se puede hacer el efecto inverso? Sí, sin problema. Puedo mandar componentes de luz hacia el prisma, y si he calculado bien los ángulos,
la superficie del prisma concentrará en su interior esas componentes de luz a un punto justo del otro extremo. Y ese extremo, a su vez, modificará las trayectorias de cada componente para que dejen de converger. El resultado es que en la salida del prisma consigo mandar luz concentrada que contiene todos los componentes que le he mandado. La complejidad de este proceso reside en hacer los cálculos de cada componente, cuánto se desviará de su trayectoria en la entrada y en la salida y ajustar bien esos ángulos. WDM usa ese efecto prisma para separar los canales, por lo que para trabajar con esta tecnología tomaremos prestados valores discretos de estas longitudes de onda. Dicho de otra manera, en el mundo real tenemos infinitos intermedios entre cada grado de color de luz. En WDM usaremos valores puntuales de todos estos infinitos posibles valores para el transporte de señales, lo que dividiremos todo el posible espectro y tomaremos de cada división su punto medio como referencia. Contra más complejo sea mi sistema, más divisiones habré hecho. Cuando mandamos información en WDM, lo que hacemos es transmitir cada fuente de información en uno de esos canales discretos en los que es segmentado el espectro. Y su paso por el prisma sumará todas estas fuentes de información a un canal único. Ahora, el canal único con una sola fibra es capaz de transportar todos los usuarios a muy largas distancias con los beneficios de mandar información por fibra óptica. En el receptor está el sistema inverso. Un prisma separará cada uno de los canales que serán recogidos por sus legítimos destinatarios. Como normalmente querremos sistemas bidireccionales, tendremos que repetir todo este proceso invirtiéndolo. Finalmente vamos a abordar el término multiplexación, que es una capacidad de transmisión de datos sobre un mismo enlace para aumentar la eficiencia, que ayuda a minimizar la cantidad de líneas físicas requeridas y maximiza el ancho de banda del medio. Y hay diferentes tipos de multiplexación que se puede hacer. La TDM, que es división de tiempo, la FDM, que es por división por frecuencia, CDM, la división por código, y la WDM, división por el largo de onda. También existe una que es la SM, la estadística asíncrona. Recordemos que multiplexación, como se ve en la gráfica de color, es tomar varios canales y enviarlos por un solo medio, haciendo una alternancia según alguno de esos parámetros descritos. Bueno, WDM es multiplexación por división de longitud de onda. Es una multiplexación de varias señales sobre una sola fibra óptica mediante portadoras ópticas de diferente longitud de onda. En otras palabras, es la multiplexación que permite la combinación de dos o más canales en un solo medio de transmisión. Las portadoras son diferentes longitudes de onda, lo cual se puede transferir en colores si recordamos lo que vimos ahora sobre el espectro de colores. Y los primeros sistemas de transmisión por fibra óptica colocaban información en filamentos de vidrio mediante simples pulsos de luz, on-off. La longitud de onda podría ser cualquiera en ese momento, más que se generaba con luz LED. Veamos algunas generalidades. Cada portadora óptica forma un canal óptico que puede ser tratado independientemente del resto de canales que comparten el mismo medio y contener diferente tipo de tráfico, o sea, diferente tipo de información. WDM multiplica el ancho de banda efectivo de una fibra óptica porque facilita las comunicaciones bidireccionales. La transmisión se da por transmisión de señales en paralelo. No van en serie, sino que hay varios canales que se pueden acomodar para transmitir. Recordemos que la luz cambia sus velocidades al atravesar los diferentes medios. O sea, eso posteriormente vamos a darnos cuenta que produce algún tipo de pérdida. Algo importante es que el término de multiplexado se usa para sistemas de radiofrecuencia y el de WDM se asocia a sistemas ópticos por convención, aunque en el fondo es la misma esencia. Algunos puntos importantes en el desarrollo de estas fibras dice que los sistemas WDM fue acuñado el concepto en 1978, ya para los años 80 se investigaba WDM de dos señales a nivel de laboratorios. En la actualidad, según algunos datos y varía mucho de la información y del fabricante, se habla de 160 canales
con parejas de medios que llegan a 16 terabytes, 320 canales se hablan, que hay cambios a fuentes coherentes de luz. Eso fue muy importante porque inclusive actualmente las fuentes coherentes de luz, o sea, los láser, ahora son programables, se pueden programar para diferentes longitudes de onda y hay mejoras en la construcción de fibras ópticas. Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de fibras ópticas con Herbio, lo cual permite una mejor transferencia. Los sistemas WDM tienen una ventaja que aumentan la capacidad de la red sin necesidad de instalar más fibras. En combinación con amplificadores ópticos, regeneradores, permiten trabajar con distintas generaciones de tecnología sin alterar la infraestructura básica de una red. También un enlace óptico puede aumentar su capacidad de transmisión de datos añadiendo multiplexores y demultiplexores en sus extremos, permitiendo enviar y recibir señales diferenciadas a través del mismo portador de fibra. Inclusive se habla, y más adelante lo vamos a ver en un video, que se habla que se hace TDM antes de hacer el WDM para enviarse por la fibra. Hablemos un poco de las interfaces. Las interfaces, se hablan de interfaces grises e interfaces coloreadas. Los sistemas WDM necesitan luz coherente, focalizada, es decir, interfaces de láser. 850 nanómetros de luz LED no es útil. ¿Por qué? Porque no solamente transmiten en un ángulo cerrado, sino en una gran banda. La transmisión que emite la potencia en todo el espectro alrededor de sus ventanas de trabajo se denomina interfaces grises. No son válidos para las señales WDM porque no se pueden separar en canales. Podemos ver en el lado izquierdo, por ejemplo, cómo ellos transmiten en toda su ventana de información y eso ocasiona problemas. Interfaces estándar, como dice ahí, transmiten la potencia en todo el rango de su ventana de trabajo, mientras que las interfaces coloreadas pueden emitir potencia concentrada en una minúscula fracción del espectro. Por eso es que se llama coloreadas, porque aunque muchas veces se trabaja en luz invisible, se puede decir que cada una de ellas es única, pertenece a un color, como se puede ver en el lado derecho de la filmina. Es muy importante entender, por ejemplo, esta gráfica que tenemos acá. Vemos como en la parte superior está una interfase gris. Vean la forma de las ondas, como no tenemos una sola onda, sino varias ondas muy cercanas. Y si vemos un efecto en el espectro, vemos como hay diferentes puntos, mientras que una coloreada vemos una sola onda y vemos un único punto en el espectro. Un sistema WDM está compuesto por varios elementos. A un nivel macro tenemos los OADM, multiplexador óptico de extracción e inserción. Los podemos ver en la gráfica representados por unos rectángulos azules, uno al inicio de la fibra y otro al final del canal, es decir, al otro lado de la fibra. Vemos que los clientes se conectan con interfaces grises de bajo costo desde sus hogares hasta los OADM, ya que la distancia muchas veces no es mayor a unos cientos de metros y esto hace que sea más barato el costo de interconexión. Posteriormente, tenemos que los OADM se interconectan con ellos con interfaces coloreadas. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta con este sistema es que solo los canales usados van a tener transferencia de potencia, tal y como podemos ver en esta gráfica. Seguimos viendo los OAM, vemos el medio que es coloreado, pero vemos que solo algunos de esos canales están con potencia, porque son los que se están usando. Cuando no se está usando el canal, no se transmite ningún tipo de información y mucho menos potencia. Una red de transporte de un sistema óptico WDM, vamos a encontrar que estos sistemas utilizan un multiplexor en la etapa de transmisión para combinar o multiplexar las diferentes señales en una única fibra o guía y un multiplexor en la etapa de recepción para separar o demultiplexar. También se da un proceso de traducción de un sistema óptico a eléctrico o, mejor dicho, al inicio pasamos de óptico a eléctrico y de eléctrico a óptico en el mismo borde de la red de transporte, lo que permite la interoperacionalización con equipos ya existentes con otras interfaces ópticas.
Los receptores ópticos, a diferencia de las fuentes láser, tienden a ser dispositivos de banda ancha. Por lo tanto, el demodulador debe proporcionar la selectividad y longitud de onda del receptor en el sistema WDM. Quiere decir que yo emito con una longitud de onda muy específica, pero el demodulador tiene la capacidad de poder ver entre diferentes ondas. Entonces yo tengo que sintonizarlo a la hora que necesito. Si nos vamos a la gráfica, podemos darnos cuenta que en el primer bloque las señales nanocromáticas vienen en diferentes lambdas, y esas son generadas por láseres y conducidas por la fibra óptica hasta el demultiplexor. Veamos que, por ejemplo, tenemos 2.5 GHz, 10, otro 2.5, 10. Eso se transmite, como ya hemos visto anteriormente, se ve con interfaces grises. Ya aquí en la parte roja es convertida a los sistemas láser ya multicolor y son incluidos por el multiplexador en la fibra óptica. Podemos ver ahí un diagramita cómo van las diferentes ondas de colores que representan diferentes longitudes de onda para llegar al demultiplexor. El demultiplexor vuelve a tomar la luz y lo vuelve a transferir a un sistema eléctrico que posteriormente lo selecciona y obtenemos las diferentes frecuencias que se habían enviado. Eso es en una forma grande. Ahora, si vemos un poco más de detalle, podríamos decir que aquí en la red de transporte óptico hay un soporte de diferentes tipos de servicios sobre la misma longitud de onda. Aquí lo que estamos viendo al lado izquierdo del cuadrado son los puntos clientes, o sea, lo que tienen las personas. Ahí podemos ver diferentes tipos de señales que ellos tienen. Y esas señales pasan por un proceso que se acoplan para meterlos todo en una sola portadora y transportar distintas señales de cliente. Pero aquí es muy importante tener lo siguiente en cuenta, que todas las señales son encapsuladas y enviadas dentro de una envoltura OTN, que es ese bloque amarillo. Y eso es enviado por el canal específico de WDM, con su portadora específica, es decir, montado sobre una lambda de onda. La envoltura posee una capacidad mínima, lo cual quiere decir que para ser rellenada podemos juntar información de varios clientes y cuando lleguemos al punto mínimo de llenura de esa envoltura, se envía toda la información hasta el receptor. También puede suceder que un cliente tenga suficiente información para transmitir con lo que él está procesando. Entonces simplemente se agarra la información de este cliente, se envuelve y se reenvía. Hay algo que se llama jerarquía OTN y la jerarquía OTN es cómo organizamos esa información de los usuarios por canales. Tenemos que las OPU, que son unidades ópticas, encapsulan la señal del cliente, hacen la justificación a la velocidad, o sea, adaptan la información del cliente a la velocidad de la onda que nosotros vamos a enviar y contienen el tipo de señal mapeado, o sea, lo tienen organizado y eso del cliente pasa a la OPU y de la OPU se transfiere a la ODU. La ODU es una unidad óptica de datos que en ellas se incluyen las funciones de mantenimiento y operaciones, o sea, banderas de información para poder determinar qué tipo de información tengo, añade y monitorea a nivel, que pueden añadir monitores a través del trayecto óptico, dan una indicación de las alarmas, de las protecciones y la conmutación de los canales para que puedan ser interpretados de forma automática, y este paquete que lo pasa a la OTU, que estas son las unidades ópticas de transporte. Aquí se añaden monitorización del rendimiento, se añaden indicadores también de alarma y conmutación para cada canal y añade un sistema de seguimiento de error y corrección. Es importante tener claro que en ese recuadro negro donde está el OPU, la ODU y la OTU, esto es a nivel del dominio eléctrico. Aquí todavía no se ha transferido, no se ha transformado en sistemas ópticos. Después ya pasa a la OC, que es un canal óptico. Aquí ya se convirtió la información en fotones para ser enviado a través de la fibra, que es la que va a obtener todo el proceso general. Y eso es interesante porque una fibra ya que se está transmitiendo ya puede tener incluidas varios ODUs incorporados.
Es importante resaltar que el lupo ajusta la tasa de los bits del cliente a la velocidad de la red. Incluye la bandera de señalización del tipo de información que se va a transmitir. Cada señal de cliente ocupa un OPU. Entonces, según la cantidad de clientes que tengamos, así vamos a tener esa información. Ahora, si lo vemos un poco más gráfico, comparado a una de las informaciones que teníamos hace un rato, podemos ver acá cómo el dominio eléctrico es esa parte, ese bloque donde tomamos lo que está en la parte inferior del lado derecho, son los puntos del cliente. Tomamos la información del cliente, lo convertimos en opus o lo empaquetamos en opus. El opus lo empaqueta en las ODUs, posteriormente a la OTU, y de ahí sale ya por un solo canal de fibra óptica empaquetado. Algunas ventajas de estos sistemas. Bueno, el uso de conversores óptico-eléctrico-óptico permiten integrar sistemas WDM con equipos y sistemas existentes. Permite la capacidad de trabajar con portadores ópticos de diferentes bandas. La mayoría de los sistemas WDM operan con fibras monomodo, cuyo diámetro de núcleo o core es de 9 micrómetros, mientras algunos sistemas de WDM son capaces de operar con fibras multimodo, cuyos núcleos pueden alcanzar de 50 a 62.5 micrómetros. Otras ventajas es que aprovechamos cada vez mejor el ancho de banda, tenemos una escalabilidad, más longitudes de onda que se pueden agregar, tenemos la capacidad de transmitir dos o más señales asíncronas en una misma fibra óptica, ya sea por sistemas analógicos o digitales. Y eso también, todo esto se enlaza en que se aprovecha el máximo la fibra o la banda de la fibra de baja pérdida. Aumenta la capacidad de transmisión de la fibra óptica. El límite físico de una fibra óptica para transmitir información es básicamente alcanzado. La mayoría de los sistemas WDM operan con fibras monomodo, ya eso lo habíamos hablado hace un momento, y en la actualidad solo utilizamos el espectro de fibra óptica de baja pérdida, de 1310 nanómetros a 1550 nanómetros. Unos pocos WDM utilizan completamente el gran ancho de banda de la fibra monomodo, de aproximadamente 25 terahercios. El ancho de la banda de transmisión es suficiente para las necesidades técnicas actuales. Así como hay ventajas, también tenemos algunas desventajas. Por ejemplo, los amplificadores ópticos empleados en el WDM requieren un perfil de ganancia plano, además de proporcionar una ganancia independiente del número de longitudes de onda. Recordemos que los amplificadores, por la posición donde se colocan, van a amplificar todas las longitudes de onda que estén pasando por la fibra. Entonces, por eso deben tener esa capacidad. Los receptores y los emisores deben ser colocados uno por cada longitud de onda, lo cual implementa o aumenta los costos. Aunado a eso, vamos a hablar de que los sistemas WDM hay diferentes tipos. El primero es el WDM ligero o CWDM, que son sistemas de menos de 8 longitudes de onda activas en cada fibra, o sea, son 8 canales que se están utilizando. Hay una característica que casi siempre usamos la banda C o también la ventana de Herbio. Herbio es un material que se utiliza para dopar fibras en la actualidad. Se utiliza para comunicaciones de corto alcance. El espaciado entre los canales está normalizado y permite una variación de la longitud de onda que tiene que ver con los niveles de temperatura de los láseres cuando estos se calientan. Recordemos que son láseres creados por sistemas semiconductores, entonces hay una desviación ahí que es importante, pero esta desviación al ser ligera y un sistema de comunicación ligero, entonces se puede obviar en cierta medida. Es una opción compacta y económica que se puede utilizar cuando la eficiencia espectral no es un requerimiento importante. Red Marco es de corto alcance, emplea un amplio rango de frecuencias con longitudes de ondas muy distintas entre sí. Continuando con el WDM ligera o CWDM, se puede decir que en el 2002 la Unión Interamericana de Telecomunicaciones, UIT, define el primer estándar.
donde dice que las longitudes de ondas comprendidas entre los 1270 y los 1610 nanómetros son los que utiliza esa tecnología. Hay un espacio entre canales de 20 nanómetros. Eso lo establece la ITU G694.2. En el año 2003 hay una modificación a ese estándar y se habla de un rango de operación de 1271 a 1611 nanómetros. Vea que se corre un nanómetro. Y después tenemos que dice que el límite de la transmisión se da en torno a los 60 kilómetros para 2.5 gigabytes en zonas urbanas. En un inicio, el CWDM se utilizaba para describir en forma genérica distintas configuraciones de canales, siendo una definición común las siguientes: dos o más señales multiplexadas en una única fibra con una señal en el rango de los 1550 y la otra llegando a los 1310. Vea que eso era antes de que se hiciera la normativa. Es frecuente limitar el rango de operación de la tecnología CWDM a longitudes de ondas superiores a los 1470 nanómetros, puesto que las fibras del tipo G652 poseen una atenuación aumentada en el rango de los 1270 y los 1410 nanómetros. Las fibras más modernas fabricadas conforme a los estándares G652.C o 652.D ya superan estas limitaciones que causaba el llamado pico de agua, que alcanzaba su máximo esplendor en los 1383 nanómetros y permite la operación en todo el rango de la CWDM según el estándar de la UIT. Tiene unos requisitos de filtrado muy laxos, o sea, amplios, porque la DWDM o WD ligera, como tiene mucho espacio entre canales, esto permite esa amplitud a la hora del filtrado, lo cual permite un bajo costo operativo. La CWDM también hay que impulsar o mencionar que se utiliza la banda de frecuencia de la segunda y la tercera ventana para transmisión 1310 y 1550 nanómetros, que incluye frecuencias críticas que pueden producir la dispersión del pico de agua. Por lo tanto, se recomienda utilizar fibras de sílice sin el pico de agua si se van a utilizar ondas de la segunda y la tercera ventana para transmitirse. Y ahí podemos ver los canales más utilizados: 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61. Si lo vemos en una gráfica, hay 8 canales que se envían a la zona de atenuación y tenemos en fibras OS2 se supera el pico del agua y se pueden utilizar los 18 canales. Vean en la gráfica cómo en la banda C se está trabajando en el pico más bajo de pérdida. Ahora hablemos de la WD densa. Es la que se le denomina DWDM. Básicamente la separación entre canales es mucho menor para acomodar una mayor cantidad de canales en una sola fibra. Su implementación y superación es muchísimo más costosa, claro, ocupa equipos especializados. Hay mayor cantidad de 8 canales por fibra y divide el espectro en pequeñas partes, colocando más de 40 canales en el rango de la banda C. Podemos decir que los sistemas DWDM ya han ido avanzando y que los proveedores hoy en día han encontrado distintas técnicas para poder agrupar 40, 80, 96 y aún más, según el proveedor, de longitudes de onda en un espacio fijo en el espectro de la banda C en una fibra. También hay que recordar que los sistemas DWDM tradicionales usaban sistemas WSS, que es Wavelength Selective Switches, diseñados con filtros fijos de 50 GHz o 100 GHz. Pero actualmente la tecnología ha pasado a que todos estos sistemas pueden ser programables. Yo puedo escoger con mayor afinidad en qué frecuencia o longitud de onda pueden trabajar. La DWDM tiene un ancho de banda que puede ser inferior al 12.5%. Como les decía, la tecnología sigue avanzando.
utilizando de forma habitual 96 canales separados 0.8 nanómetros entre ellos y centrados en 1550 nanómetros de la banda C. Los filtros son de alto costo porque tienen que ser muy precisos, porque cada vez el ancho de banda en el cual se transmite es más delgado, o la longitud de onda, más bien específicamente la longitud de onda es más específica. Entonces el filtro tiene que tener esa capacidad de afinamiento. No son adecuados para transmitir a distancias superiores a los 80 kilómetros. Los sistemas DWM, los filtros que requiere, para retomar ese tema, estamos hablando de que deben ser de aproximadamente de 0.8 nanómetros frente a los 20 nanómetros que ocupaba la CWDM. La parrilla de frecuencias establecidas en la norma ITU-TG 694.1 especifica las longitudes de onda utilizadas para esta tecnología y se encuentran dentro de la banda C, como habíamos dicho. Y ahora hablamos de 1525 a 1565, un rango espectral muy atractivo para la DWDM. Esto porque ahora se pueden utilizar amplificadores de fibra dopada con herbio, denominadas EDFA. Más adelante se hará una explicación de cuál es la importancia del dopaje con herbio y por qué estas fibras sirven para ser amplificadores. La DWDM es adecuada para distancias medianamente largas, puede permitir amplificación de EDFA, las fibras dopadas con herbio. Hay aplicaciones que requieren grandes volúmenes de datos actualmente y para eso esta tecnología es una muy buena solución. Por eso se utiliza para conectar sistemas de smartphones, transmisiones de video y de mucho manejo de datos, así como en redes metropolitanas y celulares. Consideremos algunas diferencias. Por ejemplo, el CWDM, multiplexación por división de longitud de onda gruesa, se define por longitudes de onda, mientras que la multiplexación por división de longitud de onda densa se habla por frecuencias. Esto al final de cuentas es dos formas de ver una misma cara. Porque si recordamos que la longitud de onda tiene que ver con el tiempo, con el periodo, también la frecuencia tiene que ver con el periodo. Simplemente es una forma diferente de llamarlos, como para poder ubicar a las personas que cuando hablemos de longitudes de onda estamos hablando del CWDM, mientras que cuando hablamos del DWDM lo vamos a llamar por frecuencias. Uno sirve para comunicaciones de corto alcance, la ligera, y la densa sirve para comunicaciones a larga distancia, donde la información va más compacta. Y la CWDM tiene frecuencias de amplio rango que sirven para la difusión. Algunos ítems ahí de mantenimiento que se deben guardar. Se puede hablar muy someramente de que en estos sistemas, como son ópticos, hay que mantener la limpieza de los conectores, hay que hacer comprobaciones sobre las pérdidas en los medios, estar midiendo la calidad espectral de los emisores y de los receptores, hay que estar tomando valores de las dispersiones que se pueden estar generando por elementos físicos y por elementos propios de las conversiones. Esto siempre debe estar en un constante control, y algunos de ellos ya son automatizados, y posteriormente en un video ahí vamos a ver algunos detalles de ellos. Vamos a apreciar un bloque de video que nos va a hablar en forma general de muchos aspectos importantes sobre los sistemas WDM en toda su magnitud. Diferentes longitudes de onda sufrían de diferentes atenuaciones cuando se transmitían por una misma fibra óptica. Así pues, para valorar qué longitudes de onda son más apropiadas para transmitir información, mapeamos cómo se comporta la atenuación en función de la frecuencia. El resultado es este: una representación cartográfica de la atenuación sufrida por la luz en función de su longitud de onda al atravesar 1 kilómetro de fibra. Las longitudes de onda de 700 nanómetros sufren una atenuación de unos 7 dB por kilómetro, y a medida que se aumenta la longitud de onda, la atenuación disminuye. Hay un pico de atenuación a los 1400 nanómetros, y pasados los 1550, la atenuación se incrementa de nuevo.
O sea, que el máximo rendimiento, la mínima atenuación, se obtiene cuando la luz tiene una longitud de onda entre 700 y 1700 nanómetros. Ese pico anómalo de 1400 es llamado el pico del agua. Es la frecuencia de resonancia de las partículas de agua. Y en la fibra óptica se debe a la humedad capturada en la fibra óptica durante el proceso de fabricación. Con estos valores a la vista se han establecido por convenio 3 franjas de trabajo que usaremos para fabricar nuestros emisores y receptores de luz en sistemas de telecomunicaciones. Llamamos a estas franjas ventanas de trabajo. La primera ventana de trabajo está centrada a 850 nanómetros, en la que la fibra ofrece una atenuación de 1 dB por kilómetro. La segunda ventana de trabajo está centrada a 1310 nanómetros, longitud de onda que sufre una atenuación de 0,6 dB por kilómetro. Y la tercera, centrada a 1550 nanómetros, ofrece los mejores resultados con 0,2 dB por kilómetro. Los sistemas WDM necesitan luz coherente focalizada, por la que la primera ventana de trabajo a 850 nanómetros, generada con tecnología LED, no nos es útil, por lo que solo podremos usar transmisores y receptores de segunda y tercera ventana. La segunda y tercera ventana de trabajo serán pues las utilizadas para la tecnología WDM. Estas frecuencias WDM están muy lejos de las frecuencias que usan la luz visible, por lo que nunca se debe mirar directamente a una fibra óptica. Puede haber potencia óptica no visible que dañaría seriamente nuestra visión. El espectro de frecuencias de estas dos ventanas de trabajo es dividido en las bandas mostradas. La banda O es la banda original, la primera en ser usada en 1970, de ahí su nombre. Ocupa las longitudes de onda de 1260 nanómetros a 1360 nanómetros. La banda E es la banda extendida. Fue la extensión de la banda original cuando se precisó ampliarla. Ocupa las longitudes de onda de 1360 a 1460 nanómetros. La banda C es la banda más importante de todo el espectro para la transmisión de longitudes de onda en sistemas ópticos. Su nombre C proviene de la palabra convencional, ya que es la banda más usada por sus prestaciones en WDM. Ocupa las longitudes de onda entre 1530 nanómetros y 1565 nanómetros. Es la preferida por su reducida atenuación. El sobrante por debajo de la banda C es la banda S. S de short en inglés. Comprende las longitudes de onda corta por debajo de la banda C, ocupando el espacio entre 1460 a 1530 nanómetros. Y finalmente, el sobrante por encima de la banda C es la banda L, L de long en inglés, la integran las longitudes de onda largas por encima de la banda C, entre 1565 nanómetros y 1625 nanómetros. La primera estandarización de la división del espectro en canales se realizó en 2002 bajo la recomendación de la ITU G 694.2 y tiene el nombre de CWDM, del inglés Coarse Wavelength Division Multiplexing. En castellano es multiplexación por división aproximada de longitud de onda. ITU es como el organismo regulador de las telecomunicaciones y sus estándares son conocidos como recomendaciones. CWDM es el resultado de usar todo el espectro de bandas completo, desde la banda O a la banda L. Esta recomendación divide en canales espaciados 20 nanómetros, por lo que permite la inserción de hasta 18 canales. Típicamente, los fabricantes consiguen producir dispositivos CWDM con un alcance entre 50 y 80 kilómetros, pero con el uso de amplificadores se logran distancias de hasta 160 kilómetros. CWDM usa la segunda y tercera ventana de trabajo completas, dividiéndolas en canales de comunicación espaciados 20 nanómetros, lo que nos da un total de 18 posibles canales. La evolución del CWDM es el DWDM, D de la palabra denso, lo que significa que insertaremos muchos más canales que con el CWDM. Sigue la recomendación ITU G 694.1. Esta tecnología de multiplexación por longitud de onda concentra los canales a transmitir en la banda C,
Recordemos que esta es la banda que nos ofrece la menor atenuación posible entre todo el rango de frecuencias de espectro, con la que conseguimos las mejores prestaciones. Cuando trabajamos con DWDM, los canales se referencian a unidades de frecuencia, no de longitud de onda como en CWDM. Recordemos que es lo mismo, solo que ahora, para identificar que estamos hablando en DWDM y no CWDM, usaremos las unidades de terahercios en vez de nanómetros. La banda C ocupa, pues, las frecuencias comprendidas entre 196,125 terahercios y 191,325 terahercios, lo que nos da un total de 4,8 terahercios para insertar nuestros canales. DWDM tiene otra particularidad que lo diferencia del CWDM. No segmenta el espectro de trabajo en una rejilla rígida. DWDM permite a los fabricantes segmentar el espectro acorde al nivel tecnológico que sean capaces de producir. Esto nos es realmente ventajoso, ya que nos permite usar de manera más eficiente el espectro a medida que la tecnología avanza. DWDM se caracteriza por usar la banda de trabajo con menor atenuación, la banda C, lo que nos permite obtener el mejor rendimiento de nuestra red. Usamos la inserción de canales densa, por lo que hay una estrecha separación de canales. Por convenio usaremos las unidades de hercios en vez como lo hacíamos en CWDM, lo que nos deja una franja de trabajo de 4,8 terahercios. El espaciado entre canales no es fijo. Cada fabricante producirá dispositivos con sus propias especificaciones. Veámoslas. El espaciado de canales de 100 GHz se considera en la actualidad como un espaciado antiguo, obsoleto. Los fabricantes han movido sus producciones a nuevas parrillas con menor separación. Este espaciado de 100 GHz nos da un total de 48 posibles canales, que por convenio se limita a 40, dejando 8 de ellos fuera de juego. El siguiente nivel tecnológico es el de 50 GHz de espaciado entre canales. Esto nos da un total de 96 posibles canales. El siguiente espaciado es el de 37,5 GHz, que nos da un total de 128 canales. Cada canal puede soportar hasta 400 en actualidad. Imaginad la cantidad de información que se puede transportar por un solo cable si usamos DWDM, hasta 128 lambdas y cada una de ellas hasta 400 gigabits por segundo. En la actualidad estamos trabajando con redes que están superponiendo estas tres parrillas. Las llamamos rejilla flexible o FlexGrid. Básicamente mandan canales de 100, 50 o 37,5 GHz según se necesite para las especificaciones del canal que se quieren mandar. Muy bien, vamos a construir nuestro primer sistema multiplexor de multiplexor óptico. Lo llamamos OADM, Optical Add Drop Multiplexer. En él vamos a insertar las señales procedentes de los usuarios y mandarlas en el canal común una vez ya sean coloreados. El sistema OADM más básico consta de dos etapas, una etapa transpondedora y una etapa multiplexora. Los módulos transpondedores servirán de interfaz con el cliente, adaptando sus entradas genéricas a una portadora o canal específico. Esto nos permite liberar a los clientes del trabajo de insertar en sus dispositivos de láseres de alto coste, estandarizando las conexiones con cliente. Puede darse incluso el caso que se instalen conexiones eléctricas con los clientes. Que la tecnología de transporte sea óptica no significa que solo se pueden ingresar señales ópticas. Una vez que el módulo transpondedor ha adaptado las tramas del cliente y mandado con el canal WDM específico, se entrega esta información a la etapa multiplexora. La etapa multiplexora sumará ópticamente los canales coloreados procedentes de los múltiples transpondedores y los insertará en la fibra de salida común. En el extremo remoto de esa fibra, el proceso se invierte. Una etapa de multiplexora separará todos los canales coloreados que se enviarán a los transpondedores con sus láseres WDM específicos, y estos adaptarán las tramas con sus interfaces genéricas grises a los usuarios finales. El transpondedor, también llamado OTR, Optical Transponder, tiene dos puertos. Un puerto cliente genérico,
donde se conecta el usuario final, y un puerto de red coloreado que usaremos para conectar hacia el multiplexor. El puerto cliente puede ser eléctrico, se trata de una interfaz estándar, mientras que el puerto de red es siempre un láser que emite a un canal específico en la tecnología WDM que estemos trabajando. En el transpondedor ocurren las 3 etapas mencionadas en la jerarquía OTN. Encapsulando la señal del cliente obtenemos las opus, odus y otus. Todo esto pasa eléctricamente a nivel de unos y ceros agrupados en octetos. Una vez encapsulado en OTU, ya podremos mandar la información en el dominio óptico por el interfaz de red. Transpondedor es la combinación de las palabras transmitter y responder, ya que hace las dos funciones según la dirección de trabajo. Señales circulando desde el cliente ingresarán al puerto cliente gris genérico. Se les dará una envoltura OTN y serán finalmente transmitidos por el interfaz de red en el canal escogido coloreado. Señales circulando hacia el cliente, a la inversa, serán recibidos por el interfaz coloreado de red en el canal específico. Se les desencapsulará de su envoltura OTN y finalmente serán transmitidos hacia el cliente con la interfaz genérica. A la derecha podéis ver cómo es físicamente un transpondedor. Tiene el formato de una tarjeta que se inserta en una de las ranuras del equipo WDM. Un muxpondedor es algo muy similar al transpondedor. Adapta las señales de cliente a canales WDM igual. La diferencia es que suma las entradas de múltiples usuarios antes de mandar el canal WDM. Su nombre es combinación de transpondedor y multiplexador, por lo que también se les llama MOTRs, Multiplex Optical Transponder. Hacen eléctrico una multiplexación TDM de todos los canales clientes previamente a su transmisión en el canal específico WDM. Esto se hace porque no siempre tenemos señales de cliente de altas tasas. Y si añadiéramos muchos clientes con pequeñas tasas de bits, asignándoles un canal coloreado a cada uno, desaprovecharíamos toda la capacidad de transporte que nos ofrece el enlace óptico. Necesitaríamos instalar mucho más hardware y posiblemente acabaríamos con la lista de canales rápidamente. Las tarjetas muxpondedoras en su interior encapsulan cada uno de los señales clientes en opus y odus, lo mismo que las OTRs, para luego sumarlos en una sola OTU, todo ello en binario, o sea, a nivel eléctrico. Dependiente de la jerarquía que usemos WDM y de la tasa de bits de cada entrada a cliente, podremos multiplexar más o menos entradas. Veremos con más detalle la jerarquía OTN, pero ahora hemos de entender que podemos hacer una premultiplexación en eléctrico, en TDM, antes de mandar la suma de esta multiplexación por el canal de línea común. Como los transpondedores, los muxpondedores se equipan con el lado de cliente, donde conectamos nuestros clientes finales, con interfaces grises genéricas, pudiendo llegar a ser interfaces eléctricas. Que estemos trabajando con una red fotónica no significa que todos los interfaces tengan que ser ópticos. Significa que la transmisión es óptica, pero las interfaces con el cliente pueden ser lo que ellas quieran. Luego, en el otro extremo tenemos la interfaz única de red, con el láser coloreado específico al canal WDM que queremos mandar. En sentido de transmisión del cliente, su información es recogida por estas interfaces genéricas y traducido a unos y ceros en eléctrico. Sumamos todas las señales clientes en TDM y finalmente transmitimos por el canal común único a la frecuencia WDM específica coloreada. En sentido de recepción del cliente, el proceso es invertido. La información llega por el canal específico coloreado WDM y traducido a unos y ceros en eléctrico. La etapa TDM demultiplexará los clientes y mandará a cada cliente su información mediante los interfaces genéricos. A la derecha podéis ver la fotografía de una MOTR con sus múltiples puertos clientes SFPs estándar y su puerto de red con el láser WDM coloreado pintado en azul para diferenciarlo. La siguiente etapa es la multiplexora. En los sistemas más básicos es completamente pasivo, un prisma que sumará los láseres WDM procedente de cada OTR o MOTR.
y los enviará por la fibra común conjuntamente con los otros láseres procedentes de las OTRs conectados con la misma multiplexora. Consta de múltiples entradas-salidas clientes y una única entrada-salida común de red. Cada entrada-salida cliente de multiplexora se conecta a la entrada-salida de red de una OTR, o sea, puerto de red OTR va con puerto cliente multiplexora. Como cada longitud de onda tiene que entrar en una posición y ángulo predeterminada para que se haga la multiplexación óptica en el prisma, en los sistemas pasivos más básicos, cada puerto cliente de la etapa multiplexora solo acepta un canal coloreado determinado. No podemos insertar señales de transpondedoras que transmitan a frecuencias que no pertenezcan a la frecuencia específica de esa posición. Eso estropearía la etapa de multiplexación. En este modelo básico, todo sucede a nivel de fotones, nada es decidido eléctricamente, por lo que, como dije, es un módulo completamente pasivo. El sistema transmisor, pues, recogerá las señales en sus puertos clientes de los distintos OTRs y transmitirá mediante su puerto de red la suma de toda esa información. El sistema remoto hará la función espejo. Un prisma separará los canales procedentes del puerto de línea y mandará a cada puerto cliente el canal específico que le corresponda. Podéis ver en la esquina inferior módulos multiplexores de multiplexores pasivos. Constan de múltiples puertos clientes, cada uno de ellos perteneciente a un canal específico WDM, procedente de una OTR, y una interfaz de línea común con toda la información óptica ya multiplexada en el transmisor y a desmultiplexar en el receptor. Ya tenemos nuestro primer sistema OADM, el más básico. Usa una fibra para la comunicación de izquierda a derecha y otro de derecha a izquierda. Es un sistema robusto y hace lo prometido. Una de sus principales limitaciones es la distancia alcanzable. Los láseres transmitidos están generados por los propios transpondedores, o sea, que cada canal transmitido es controlado por la potencia que es capaz de generar el transpondedor. Podemos mejorar muchísimo la distancia de transmisión si a la salida transmisora de cada equipo le añadimos una etapa de amplificación. A esta etapa la llamamos Booster Amplifier y todavía mejoramos muchísimo más si en la entrada receptora de cada equipo situamos otra etapa previa a cualquier proceso llamado preamplificadora. Estos amplificadores, al estar situados en las líneas, afectan a todos los canales, añadiendo potencia a los láseres transmitidos por las OTRs. Esquematizando el proceso con amplificadores, cuando enlazamos dos sistemas multiplexores ópticos, insertaremos una potencia extra en el láser mediante el Booster Amplifier, lo que nos permitirá aumentar el alcance. Luego, en la entrada de línea de cada sistema, antes de procesar la señal, los amplificamos nuevamente con una potencia extra de preentrada al equipo, llamada preamplificador. Estas entradas amplificadores disponen básicamente de dos puertos, uno de cliente y otro de línea. El puerto cliente se conecta al multiplexor y el de línea a la fibra común que señala al sistema remoto. A la derecha podéis ver la imagen de un amplificador de línea. Dispone de algunos puertos extra, como el de OSC. Cada una de las etapas dispondrá de una o varias entradas-salidas llamadas de línea o red y cliente. Esto puede ser un poco liante al principio, ya que todas las entradas, transpondedora, multiplexora, amplificadora, tienen siempre puertos cliente y red, y no se conectan entre sí con cliente y red con red. Al revés, los puertos clientes de cada etapa están enfrentadas hacia los clientes finales conectados a ese sistema, y los puertos de red están orientados hacia el sistema remoto. De manera que cuando concatenamos dos etapas, los puertos de red de la primera etapa se conectarán con los puertos clientes de la siguiente etapa. EDFA es la tecnología de amplificación para WDM más usado. Su nombre es la traducción del inglés de las siglas amplificador de fibra dopada con herbio. Básicamente es una bobina de unos 10 a 50 metros de fibra cuyo núcleo se ha dopado con impurezas de átomos de herbio. A la entrada de esta bobina se insertará un acoplador, cuya función será la de insertar dos señales a esa fibra.
En una de esas entradas del acoplador se le inyecta un láser de bombeo de 980 nanómetros o 1480 nanómetros, con potencia, de manera que la fibra dopada con impurezas de herbio será iluminada con ese láser. He representado aquí un átomo genérico. El herbio no tiene 3 electrones, por lo que no toméis este dibujo literalmente. El herbio es un elemento químico de aspecto blanco, plateado, y su estado habitual en la naturaleza es sólido. Una de las principales características del herbio es que interactúa con fotones que impacten a una longitud de onda de 980 o 1480 nanómetros, de manera que la bobina de fibra óptica dopada se llenará de átomos de herbio que acumularán energía, subiendo sus electrones a estados energéticos inestables. Lo mismo que vimos cuando expliqué la luz láser. Estos estados energéticos inestables declaran a estados más estables prácticamente al instante, pero conservando su energía. Con tiempo, si no pasa nada, estos estados excitados de energía se relajarán, liberando la energía en lo que expliqué como emisión espontánea, un fotón en una dirección y fase aleatoria. Pero si en la segunda entrada del acoplador insertamos nuestra señal WDM, hay una muy alta probabilidad que el átomo de herbio excitado sea impactado por un fotón de esa señal, por lo que se producirá lo que expliqué como emisión estimulada. El electrón se relajará a su posición de reposo, liberando 2 fotones con características muy especiales. Estos fotones tendrán la misma fase, frecuencia, polarización y dirección que el segundo fotón incidente, emisión estimulada. El resultado es que se amplifica la señal de entrada con la emisión estimulada. Aprovechando la potencia del láser de bombeo, el herbio absorbe esa potencia y la libera amplificando la señal WDM. Se finaliza el EDFA insertando en las entradas y salidas filtros y aislantes para evitar que las longitudes de onda indeseadas se cuelen en las direcciones equivocadas. Hay 3 tipos básicos de EDFA. El descrito sería el EDFA codireccional, en que el láser de bombeo se inyecta en la misma dirección que viaja la señal. El contradireccional instala el acoplador después de la bobina dopada, por lo que el láser de bombeo viaja en dirección contraria a la señal insertada. Y por último el EDFA de inyección dual, en el que tendremos un acoplador en la entrada y otro en la salida. Normalmente este último usará un láser de 980 y otro de 1480 nanómetros para obtener una amplificación más equilibrada. La amplificación no es lineal, la curva de respuesta no es plana, lo que quiere decir que no todas las frecuencias se amplificarán proporcionalmente. Este podría ser una salida amplificada de un EDFA, en la que algunos canales se amplificarán hasta 15 dB, mientras que otros canales 12. Hay un último módulo que quiero comentar para finalizar nuestro sistema WDM. Se trata del módulo OSC, del inglés Optical Supervision Card, o tarjeta de supervisión óptica. Básicamente OSC es un módulo analizador de espectro. Lee las potencias que se transmiten en cada canal. El amplificador booster desviará una pequeña porción de esa señal de salida a un puerto especial llamado OSC, donde conectaremos nuestro módulo OSC, y este nos dará información sobre cómo se están mandando los canales. Ahora que somos capaces de monitorar la información mandada, somos capaces de corregir cualquier error cometido. Si por ejemplo uno de los canales estuviera mandando con demasiada potencia, corremos el riesgo que solape canales adyacentes, y un canal con poca potencia corre el riesgo de no ser detectado y perderse en la entrada remota. La OSC no va a corregir directamente esos problemas, sino que reportará estos problemas para que el sistema pueda autocorregirse. Se instala en el amplificador booster, ya que el sistema emisor
es el que tiene la potestad de hacer alguna acción sobre los canales. Lo podemos instalar también en el sistema receptor al preamplificador. Pero si hay problemas en los canales recibidos, ya es demasiado tarde para corregir nada. Además, quien tiene que ajustar la anomalía es el transmisor de los canales, no el receptor. Finalizo el sistema simple esquematizando el proceso. Suelo pensar en los multiplexores ópticos como dos equipos que se reflejan, de manera que hemos de encontrar exactamente el mismo hardware en los dos extremos. En rojo marco las conexiones realizadas para conectar el sentido de transmisión de derecha a izquierda y en verde el sentido de transmisión de izquierda a derecha.